A ver que te asomaste. Hola, Elías. Para que se te quite, tú vas a orar. ¿Por qué? Sí, está bien. Ay, me acordaba cuando me ponían de castigo a orar. ¿Tú crees que cuando ponen un niño de castigo a orar va a querer orar? No, pues no. ¿Qué Pero pasa? bueno, en tu caso no es castigo. Mira Ayúdanos, que se vamos a. aplica conmigo, ¿eh? No, no, no. Vamos a orar, ¿sale? Ayúdanos, Sí. dirígenos en oración. Vamos a ver. Ah, Viene de ahí, Nancy. Señor Jesús, gracias, Padre, por permitirnos poder reunirnos, Señor, a través del Zoom. Te pido, Señor, que uses la vida de Elías para que nos pueda transmitir, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han dejado de hacer sus cosas para poder estar en este estudio, Señor, y poder conocer más de tu palabra. Bendícenos, Señor, y que sea de edificación para nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Nos quedamos entonces en la página 159. 159. Bueno, íbamos a leer, ¿no? La de la autenticidad de la propiedad. Creo que sí lo leímos y nos quedamos más adelantito. ¿No nos quedamos aquí? A ver, ¿dónde es? En la 157 creo que es. A medio camino entre el cielo y el infierno. No, 156. No, la verdad No, es que no sé si lo leímos o no. sí, sí habíamos acabado eso, ¿no? Bueno, échale, vamos a nomás terminar a leer para terminar. Jackie, ¿me ayudas a leer esa parte de a medio camino entre el cielo y el infierno, por favor? Dice, a medio camino entre el cielo y el infierno. El pecado hirió al mundo y lo convirtió en un lugar sin armonía, sin simetría. También llenó el infierno de fealdad. Si usted ama las cosas hermosas, es mejor que se mantenga alejado del infierno, porque este será la quinta esencia de todo lo moralmente horrible. El espíritu de las cosas determina la manifestación externa de ese espíritu, y creo que el infierno será el lugar más espantoso de toda la creación de Dios. Cuando los hombres rudos dicen ¿dónde dice? Dicen de algo que es más feo que el pecado o que el infierno, usan una comparación correcta y válida. El cielo es el lugar de las cifras armoniosas. El cielo es el lugar de los encantos, el lugar de la belleza, porque aquel que reúne toda belleza mora en ese lugar. Él es el Señor de toda belleza, y la tierra está situada entre el espanto del infierno y la hermosura del cielo. La tierra está entre ambos lugares, y en ella podemos ver el contraste entre la fealdad y la belleza. ¿Por qué es así? ¿Por qué hay luces y sombras? ¿Por qué hay fealdad y belleza? ¿Por qué hay tanto bueno como malo? ¿Por qué hay cosas agradables y otras trágicas con las que resulta difícil vivir? Se debe a que la tierra está a medio camino entre la hermosura del cielo y la fealdad del infierno. Usted podría preguntar, ¿por qué hay personas capaces de hacer lo que hacen? La respuesta es porque están a medio camino entre el cielo y el infierno. Gracias. Ayúdanos, hermano Benny. Continúe, por favor. Perdón, gracias. Nada más hay que quitarle el mute a su micrófono para Ya, poderlo. el Señor de todas las cosas y su esposa. ¿Hay algún cristiano que no se haya visto herido por otro cristiano quien quizás era un cristiano verdadero? ¿Cómo puede ser que un hombre se arrodille un día y ore con fervor, pero el día siguiente hiera a otro cristiano? Porque estamos a medio camino entre el cielo y el infierno. Usted y yo debemos ser rescatados de este lugar. El Señor de la hermosura salva a su pueblo de la fealdad del pueblo, del pecado, perdón. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos del horror del infierno y llevarnos a un cielo de hermosura.
El Antiguo Testamento nos ofrece la historia de un hombre llamado Isaac. Su padre Abraham pidió a su siervo que fuese en busca de una esposa aceptable para su hijo, en Génesis 24. Con la ayuda del Espíritu Santo, aquel siervo anciano se dirigió al pueblo que le había señalado a Abraham y ahí encontró a una joven. La Biblia nos dice que era muy hermosa. Su nombre era Rebeca y seguramente era hermosa porque al siervo le indicaron que hallase a una mujer que fuera atractiva físicamente. Isaac es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre envió al Espíritu Santo entre los pueblos del mundo para obtener una esposa para Cristo, una digna de él. La importancia de la esposa radica en el esposo. Ella carece de valor propio, debido a que éste depende de su relación con el esposo. Jesucristo es el esposo y es digno de nuestro amor, nuestra adoración y nuestra alabanza gozosa. Rebeca no era más que la hija de su padre, pero cuando la llevaron a Isaac, asumió una identidad nueva, la identidad de su prometido. Ahora nuestra identidad está en nuestro esposo. Ya hemos olvidado nuestra identidad pasada, junto con todas sus obligaciones. Nuestro esposo es ahora nuestra identidad. Y nada de nuestro pasado tiene ya importancia. La esposa no solo adopta la identidad del esposo, sino también su nombre. Desde ahora y para siempre será conocida por ese nombre. Este pastor y esposo es digno de nuestro afecto y merece que nosotros dejemos todo atrás y lo aceptemos como nuestro Señor. Hasta ahí, gracias. Bueno, ¿por qué después de que el escritor menciona sobre que Jesús es Señor de la creación, Señor de la sabiduría, Señor de justicia, Señor de la hermosura moral, Señor de todo? ¿Por qué después mete esta aclaración de que estamos entre el cielo y el infierno? Creo que una manera de verlo es porque nos lleva a entender que a lo mejor por el lugar donde nos encontramos en esta tierra, para nosotros es difícil apreciar la hermosura moral y es difícil apreciar muchas cosas que Dios creó conforme eran por el lugar donde nos encontramos. Algunos teólogos usan esta frase, ¿no? Mencionan que nos encontramos de este lado de la eternidad, pero del lado de la eternidad donde Dios habita, Él ve las cosas de una manera no diferente, sino de una manera como verdaderamente deben de ser. Entonces, pero nosotros estamos a medias de esta situación, lo dice el escritor, entre el cielo y el infierno, y entonces mucho de lo que podemos ver está distorsionado. Pero me gusta algo como menciona este escritor y es cuando llega al punto de la novia. Dice que la esposa en este caso carece de valor propio debido a que su valor depende de su relación con su esposo. De hecho, cuando Dios instituyó el matrimonio y pone al esposo por cabeza, es para que la esposa tenga valor gracias a lo que el esposo puede ser. Y es lo que menciona aquí el escritor, y por eso es que la Biblia toma mucho el ejemplo de Cristo en relación con la iglesia, o mejor dicho, que el Espíritu Santo utilizó la analogía de Cristo con la iglesia como un esposo con una esposa. No hay otra manera en la que nosotros podamos encontrar nuestro valor si no es en Cristo. No hay otra manera en la que usted y yo podamos encontrar nuestra identidad si no es en Cristo, si no es en nuestro esposo. El problema es, y muchos de nosotros que ya pasamos por esta etapa de la juventud, sabemos y hemos vivido o hemos intentado en nuestra juventud buscar identidad fuera del esposo. Y eso nunca va a ser posible. Ustedes que son hijos de Dios tienen que entenderlo, jamás va a ser posible. Como hijos de Dios jamás vamos a encontrar identidad fuera del esposo. Ayer estaba con los muchachos en la iglesia compartiendo un pensamiento y hablábamos un poquito de la obediencia. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros como hijos de Dios, Dios nos manda a deleitarnos en Él. Dios nos manda a buscar nuestro propósito en Él.
Y cuando Dios manda algo, lo que deberíamos de hacer nosotros es que obedecer. Pero hoy hay una tendencia, muchachos, Manuel, Dani, Neri, David, hay una tendencia en el mundo que es, no, espérate, ¿por qué vas a obedecer? Primero tienes que preguntar, tienes que saber, tienes que estar seguro, tienes que, casi tienes que comprender para obedecer. Pero delante de Dios no es así. Muchas veces delante de Dios no vamos a comprender. Dios nos pide obediencia y en el transcurso Él nos va a hacer entender, pero Él pide nuestra obediencia. Por ejemplo, Abraham es un ejemplo. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu parentela, te llevaré, no me acuerdo dónde. Sal de tu tierra y tu parentela, ¿no? Y ve a la tierra que te mostraré, algo así dice. Sí, Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Le dijo a dónde? No. ¿Le dijo por dónde? No. Le dijo, vete. Entonces, algo que el Señor busca de nosotros, muchachos, es obediencia. La obediencia es importante. Y a ustedes que son padres y que en algún futuro van a ser padres, y los que somos hijos, tenemos que entender que los hijos no estamos para comprender lo que se nos manda. Los hijos estamos para obedecer. Y los padres están para buscar la sabiduría de Dios y poner las instrucciones que los hijos han de obedecer. Hablando de padres creyentes y de hijos creyentes, esto es importante. Y delante de Dios, todos nosotros como hijos, no estamos para ver, bueno, sí, Señor, quiero obedecer, pero a ver, primero muéstrame. No, estamos para obedecer. Y si la palabra de Dios dice, tu identidad, tu razón de ser, todo lo que tú puedas hacer, tienes que deleitarte en mí, tienes que buscarme en mí, ponerme en primer lugar. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Obedecer. Obedecer. Señor, ayúdame a obedecer. Me es difícil porque estoy en un mundo donde en la televisión no se aprecia lo santo. En la televisión o en las series de televisión o en Netflix y todas las otras plataformas no se promueve la hermosura moral. Las canciones no promueven la hermosura moral. Al contrario, promueven el desorden moral. Pero nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que ver hacia afuera, sino deleitarnos en Él y obedecer. Y por eso es importante que podamos entender dónde nos encontramos para poder así comprender que es más difícil, aún va a ser un poco más difícil, o mejor dicho, tenemos que esforzarnos un poco más para luchar contra eso que distrae nuestros pensamientos de todo lo verdadero, de todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo. Tenemos que luchar, cada uno de ustedes tiene que luchar, porque de verdad, muchachos, estoy cada vez más convencido de esto. Estamos bombardeados para que nuestros pensamientos al día sean distraídos. Por ejemplo, hoy venía caminando del trabajo a la casa y escuché la canción esa del Peso Pluma que está bien de moda, una de las canciones de ese sujeto que está bien de moda, ¿no? La de Compa, que le parece la morra. Y de verdad, o sea, yo creo que por 20 cuadras traía la frasecita aquí y después decía, Señor, de verdad es tan fácil que la basura llegue rápido a mi mente y que yo lo repita más. Pero, por ejemplo, no vas a escuchar cuando pases por la calle que alguien está repitiendo un salmo o que alguien está repitiendo un proverbio para que tú lo sigas repitiendo. ¿Se fijan cómo este mundo y Satanás usa los medios para que nosotros caigamos en pensamientos que no tenemos que caer? Entonces, al encontrarnos en esta área entre el cielo y el infierno, nos tenemos que enfrentar y tenemos que luchar más y tenemos que ser más selectivos y limpiar más nuestras mentes y nuestros oídos constantemente, nuestros ojos de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos alimentando nuestros sentidos. Jesucristo es el Señor de todo. Por esa razón Él tiene derecho a recibir toda la adoración, porque Él es Señor y dueño de la creación
porque Él es Señor y dueño de toda sabiduría. Y decíamos que al mencionar la palabra Señor no solo implica que es dueño, sino que Él es quien implementa cómo tienen que ser las cosas. Él es quien determina cómo tienen que ser las cosas. Él es quien decreta cómo tienen que ser las cosas. Entonces, Él decreta cuál es la justicia. Y si Dios dice, esto es pecado, esto es pecado. Romano nos enseña que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y desde el principio Dios lo estipuló así. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Que si comían del fruto, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. ¿Por qué? Ahí vemos que para Dios, Él estipuló que la paga del pecado es muerte. Él es el que decreta, Él es el que estipula. En Él está la hermosura moral. Y como Él es Señor, como Él es el que instituye todo esto, por eso es digno de nuestra adoración. Pero no permitamos, muchachos, que por este mundo donde estamos podamos confundirnos y pensar que tal vez no es así como realmente Dios dice que es. De hecho, esa es la trampa que Satanás le ofreció a Adán y a Eva. ¿Qué pasó cuando Eva iba a comer del fruto? Eva le dice a la serpiente, bueno, es que el Señor dijo que si comemos vamos a morir. ¿Y qué le dijo Satanás? Bueno, no, Eva, no creas que es así. No es tan así. No vas a morir, ¿sí? Sino que tus ojos se van a abrir. Pero es lo que pasa actualmente. Satanás sigue usando la misma trampa, la misma justificación y el mismo método para atacar nuestras mentes. Bueno, no es tan malo como te está diciendo fulano. Bueno, no es tan malo como te están enseñando. Bueno, es que no creas que... Y seguimos cayendo en la misma trampa. Por eso es importante entender dónde nos encontramos y que no pertenecemos aquí. También eso es importante entender, que no pertenecemos aquí. Para poder explicar un poco más de esto de que no pertenecemos aquí, me imagino que muchos de nosotros hemos visto cuando vienen, por lo menos norteamericanos, ¿no? Cuando vienen, ya sea canadienses o de Estados Unidos, personas a México, su comportamiento ¿cómo es? Aparte de que son güeros, aparte de que los identificamos porque son güeros, ¿cómo es su comportamiento? De algunos de ellos. Algunos de ellos son amables, se disculpan, saben de qué país vienen, hablan en inglés. ¿Y a qué voy con esto? Que no porque ellos vengan a México pierden su identidad. Ellos saben a dónde pertenecen y siguen y tienen eso muy presente en sus mentes. Y eso es a lo que quiero llegar. Lo menciono con este ejemplo. No porque nosotros vivamos en la tierra, tenemos que olvidar a dónde pertenecemos. Tenemos que recordar que pertenecemos a la ciudad celestial. Tenemos que recordar o tenemos que empezar a trabajar en nuestra mente que nosotros no somos, antes de ser mexicanos, antes de ser terrícolas, nosotros pertenecemos a la ciudad celestial. Si hay extraterrestres, podríamos ser nosotros, porque nosotros no pertenecemos a esta tierra, ¿sí? Estamos lejos de esta tierra. Nuestra nacionalidad no está aquí, y eso es lo que nos enseña Hebreos. Hebreos nos enseña que Abraham, Isaac y todos los padres de la fe vivían con su mirada puesta en la eternidad, en la ciudad celestial. Y eso es algo que no tenemos que olvidar. Y eso nos va a hacer también entonces darle la gloria a quien merece, a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro ejecutador de justicia, al que es perfecto en todo, que es el Señor Jesucristo. Esta parte del libro termina así, dice el escritor: oh Dios, nos inclinamos ante ti con gran humildad y adoptamos tu nombre y tu naturaleza. Todo lo que hay en nuestro pasado queda olvidado gozosamente y todo nuestro futuro está centrado en ti. Te aceptamos como nuestro pastor y esposo y te agradecemos eternamente que el Espíritu de Dios, en su misericordia, nos haya buscado y llevado hasta ti. No deseamos otra cosa que a ti. Amén. Creo que es importante empezar a trabajar, no desear otra cosa más que a Dios. Poco a poco empezamos a trabajar en eso. Vamos a pasar al capítulo 12. Creo que sí vamos a alcanzar.
Muy bien. Emanuel, ¿nos ayudas a leer el capítulo 12, por favor? Sí, la autenticidad de la propiedad. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1, 8, 9. Durante los primeros años de mi ministerio, si no hubiera podido orar pidiendo cosas a Dios, me habría muerto de hambre, arrastrando conmigo a mi esposa y a mi familia. Por eso creo en pedir cosas. Creo que podemos afirmar las promesas de Dios para satisfacer nuestras necesidades diarias. Pero el cristianismo consiste en algo más que en eso. En realidad representa la parte menos importante. Hay demasiadas personas dominadas por la idea de obtener cosas de Dios hasta tal punto que no piensan en nada más. En la vida cristiana hay muchas cosas aparte de obtener dádivas de Dios. Nuestra relación personal con Jesucristo es lo más importante de nuestra vida y se define en la adoración que ofrecemos a Dios. Ahí, Lo pausa, importa- pausa. De lo que acabas de leer, Manuel, te pregunto, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? la adoración, la adoración que ofrecemos a Dios, ¿Es más importante que qué? Según que lo que le las enseñamos. dádivas que nos... Exacto, que pedir cosas, ¿no? Muchas personas piden, pedimos que Dios conceda nuestros deseos, sueños, anhelos, pero no, no es pedir, es adorar, es deleitarnos en Dios, vivir para su gloria, vivir para su honra, y que es algo que el Señor tiene que ayudarnos a entender. Continúa, Emanuel, por favor. Lo importante es el objeto de nuestra adoración, y para el cristiano, este no es otro que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debido a importancia crucial que esto tiene, debemos saber a quién adoramos. Las Escrituras nos enseñan que Él es el Señor de toda sabiduría y el Señor y Padre de todos los siglos. No es el Padre eterno, como dicen algunas versiones, sino el Padre de todos los siglos. Este Padre extiende los siglos como lo haría un arquitecto con unos planos originales, o como un promotor inmobiliario diseñaría una pequeña ciudad para luego construir cientos de casas en ella. Por supuesto, Dios no trata con edificios ni proyectos locales, trata con los siglos, y es el Señor de toda sabiduría. Como es perfecto en su sabiduría, puede hacer esto, y la historia no es más que el desarrollo lento de sus propósitos. Muy bien, esa frase es muy interesante. En la escuela nos enseñaron que la historia, bueno, vamos a cambiar un poquito el concepto de historia, ¿no? Porque sabemos que la historia es la ciencia que estudia, etc, etc. Pero me gusta la definición que va a usar este escritor, porque dice que la historia es que, según la El última desarrollo oración. lento de sus propósitos. Exacto. La historia es el desarrollo lento de los propósitos de Dios. La historia es el desarrollo lento de los propósitos de Dios. Eso es maravilloso porque si tú hablas con un científico, te va a decir que la historia es para conocer la humanidad. Y sí, sí sirve para conocer la humanidad, pero el fin de la historia no es ese. El propósito de la historia es que Dios muestra sus propósitos, cómo va desarrollando lentamente sus propósitos y los va marcando en la historia. A final de cuentas, la historia es para su gloria también. La historia es para la gloria de Dios. Eso es maravilloso. Yo no estoy peleado con la historia, pero a veces creo que el humanismo centra la historia en el ser humano, pero el cristianismo centra la historia en Cristo y en Dios. La historia es el desarrollo lento de los propósitos de Dios. Me encanta. Continúa, por favor, Emanuel. Un plan para los siglos. Pensemos en una casa en plena construcción. El arquitecto ha dibujado hasta el punto y la cruz más pequeños. Sabe todo lo que hay que saber sobre ella. La estudió a fondo y al pie del plano escribió su nombre. Ahora el plano ya está acabado y lo entrega al promotor, que contrata al electricista, el plomero y los demás. Comienza el proceso de construcción. Al principio, el proyecto no parece muy prometedor. Si usted visita el solar, se preguntará qué saldrá de todo aquello. En aquel momento no se parece a nada. Es un auténtico caos. Mientras la pala de la excavadora, de aspecto amenazador,
practica un agujero y arroja la tierra a un lado o en camiones que se la llevan. En otro punto, hay camiones que descargan ladrillos y todo parece un conglomerado confuso de unas cosas y otras. Vuelva al cabo de 6, 8 o 10 meses y se encontrará con una casa estupenda, sin que haya ni rastro de la confusión que hubo durante su construcción. Ya han trabajado en ella los paisajistas, colocando en su sitio, junto a las ventanas, los árboles perennifolios con sus pequeñas agujas verdes. Todo tiene un aspecto muy hermoso. Muy bien, pausa ahí. Bueno, aquí lo que menciona el escritor es un ejemplo de un arquitecto que le da unos planos a todos los trabajadores para que construyan algo. Al principio no tiene nada, todo es amorfo, no tiene forma, pero después va a tener forma. Continúa, Neri, por favor. El orden que nace del caos. Ahora hemos de creer que el Padre de los siglos eternos, el Señor de toda sabiduría, ha establecido su plan y avanza hacia un objetivo predeterminado. Lo único que vemos hoy día es una iglesia confusa y dolorida, angustiada por divisiones y rota por las herejías. Vemos cómo en un lugar del mundo ha reincidido en sus actos previos, en otro se encuentra sumida en el caos, y nos encogemos de hombros mientras preguntamos qué es todo esto y quién está detrás. La respuesta es el Señor de los siglos. Él es quien lo establece todo, y lo que usted ve ahora no es más que la excavadora que escupe vapor, el camión repleto de ladrillos, nada más. Solo ve a los obreros vestidos con sus overoles, yendo de un lado para otro. Solo ve personas, y las personas lo enferman por hacer lo que hacen, por ser lo que son. Para alguien que no entiende, todo parece ser un caos absoluto, una confusión desbocada, como si nadie estuviera al mando. Pausa, Sí. pausa. Esto que acabas de leer, Neri, y muchachos, algunos de ustedes, ¿no les suena como a canciones, a cosas que escriben algunos músicos seculares? Pensamientos que hay en sus mentes, ¿sí? Como, eh, bueno, piensa en esta última frase, ¿no? Para alguien que no entiende todo parece ser un caos absoluto, una confusión desbocada, como si nadie estuviera al mando. Son pensamientos que tú puedes encontrar en músicos, poetas, y que en su tristeza musical secular van a empezar a hablar más de eso, ¿no? Pensando en músicos, pensando en artistas también, en personas que escriben libros o novelas también, caen en esto. Pero lo importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender es que Dios, como lo acabas de leer, Neri, es el que tiene el control. Dios es el que está al mando. Todo lo establece y lo usa para sus propósitos. Nada, nada se sale de sus propósitos. Continúa, Neri, por favor. Sí. Reincidimos, vamos dando tumbos de un lado a otro. Nos confundimos y corremos tras fuegos fatuos, pensando que se trata de la Gloria Spekind. Escuchamos ulular a un búho y pensamos que es una trompeta angélica, y salimos disparados en la dirección equivocada, y nos pasamos un siglo persiguiéndonos la cola. Vuelva dentro de 1 o 2000 años y verá lo que ha hecho el Señor con esta situación. Da lo mismo el aspecto caótico que tenga, porque Dios tiene maneras de conseguir que todo redunde para su gloria. Él es el Señor de toda sabiduría, y la historia no es otra cosa que el desarrollo lento de sus propósitos. Me alegro de estar de parte de algo tan bueno, de saber que en algún punto del universo hay algo bueno. A pesar de las apariencias, por detrás de toda la confusión de nuestro mundo, hay un Señor de toda sabiduría, que lo dispone todo de acuerdo con sus caminos y en el momento que desea. Yo no podría ser un eterno optimista. Nací diferente. Por haber sido un filósofo optimista que cree que todo lo que sucede está bien, tendría que haber tenido no solo un padre y una madre diferentes, sino antepasados distintos en las 10 generaciones anteriores. No puedo creer que todo esté bien, no creo que sea cierto. Hay muchas cosas que no están bien y lo vemos por todas partes. Más vale que lo admitamos, la maldad prevalece en tantos frentes que sería imposible ignorarla. Algunas personas religiosas intentan ignorar lo negativo y concentrarse en lo positivo. Nos aconsejan que, si queremos hacer camino en esta vida, hemos de ignorar las cosas negativas de nuestro día a día y concentrarnos en las positivas. Y al final, lo positivo pesará más que lo negativo.
Pero si usted toma la Biblia como guía, verá que entre nosotros no habita la justicia. Si cree que sí lo hace, súbase a un autobús en cualquier parte donde haya personas y descubrirá que, por muy anciano o achacoso que sea usted, siempre habrá alguien que le dé un golpe en las costillas o como mínimo recibirá un codazo de alguna ama de casa que se dirige a su hogar. Cuando a uno le clavan un codo en el costado, le resulta un poco difícil concentrarse en lo positivo. Y la verdad es que las personas no son buenas. Entre las primeras cosas que aprendemos a hacer, se cuentan cosas malas, desagradables. La primera palabra que aprende a decir un bebé es no. El pecado está por todas partes. Conecte la radio y pruebe buscar un programa educativo o cultural, y lo único que oirá serán canciones sobre automóviles, cigarrillos y sexo. Si no fuera por las malas noticias que transmite la radio, las ondas se sumirían en un glorioso silencio. Este mundo en el que vivimos no es bueno. Usted puede hacerse protestante, pero eso no le ayudará mucho. Puede ser estadounidense y jactarse de los derechos que le concede la Constitución, pero eso tampoco le ayudará. Muy bien. ¿Por qué el escritor está diciendo esto? Bueno, primero el escritor está mencionando que la historia es el desarrollo lento de los propósitos de Dios, pero este desarrollo lento existe en la humanidad, del cual tenemos que ser conscientes. Creo que todos o muchas veces nos hemos preguntado, o muchos nos hemos hecho esta pregunta: si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿qué sigue en la pregunta? Ayúdenme. Muchos nos hemos hecho esa pregunta de alguna manera, ¿no? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿qué más sigue? ¿Por qué lo hicieron? ¿O por qué lo hizo? El árbol, ¿por qué les puso el árbol si sabían que iba a pecar, no? ¿Por qué los creó, no? Yo pienso así. A ver, otra vez porque me trabé, perdón. Entonces era, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿y qué más era? ¿Por qué les puso el árbol? ¿Por qué les puso el árbol? Y luego, ¿cuál fue lo otro que tú dijiste, Lupita? Yo digo por qué nos creó o los creo. Ok, ¿por qué los creó? ¿Qué otras preguntas han escuchado que la gente hace? Manuel, David, Dani, hermana Dabelia, ¿qué otras preguntas han escuchado que la gente hace? Bueno, pero es que si Dios sabía. ¿Cuál es la pregunta necia que ¿Por qué hacemos al permitió respecto? que pecaran, pues? ¿Por qué qué? ¿Por qué permitió que pecaran? ¿Por qué permitió que pecaran? Exacto, ¿no? ¿Por qué si sabía? ¿Por qué permitió que pecaran? Bueno, échale, Fer, de hace rato te dije y no dices nada, y ahorita ya vas a levantar la mano, échale. Oye, quería escuchar que decía, no, pero también hay una que dice, si Dios sabía que iban a pecar, pues ¿para qué los castiga, no? Si ya sabía. Exacto. Perdón, me sentí agua. Exacto. ¿No? Y así son preguntas necias que se hacen, pero fíjense, con lo poquito que estamos leyendo nos estamos dando cuenta de algo. La historia es el desarrollo lento de los propósitos de Dios. Pregunta, pregunta seria, pregunta capciosa tal vez y pregunta que nos va a confrontar a nuestra manera de pensar. Dentro de la voluntad permisiva de Dios, dentro de la sabiduría de Dios, de la omnisciencia de Dios, Él sabía y Él estaba dispuesto a que el hombre cayera. Sí, ¿Qué opina, hermano Benny? Fíjese que esta pregunta me hace pensar en lo que estaban comentando en ese momento en el grupo, pero es interesante. A ver otra vez, más despacito. De lo que venimos hablando, o sea, dentro de su soberanía, en su omnisciencia,
Dentro de sus planes estaba considerado que el hombre iba a pecar. Sí, O fue algo, o fue algo que Dios se le dio las manos. se trabó un Mm, poquito tu voz, pero el No, fue plan de, algo que Dios tenía planeado. ajá, el propósito que tenía él en ese La tiempo, Biblia no estaba. porque sabía él que todos iban a fallar, desde Adán, desde todos, pues. Entonces, su plan maravilloso era redimir al hombre del pecado. Es un Muy plan bien. maravilloso. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué, no, por qué cree usted que ese era el plan de Dios? Ahí está lo. Yo digo que es por su grande amor, pero creo que no lo podemos comprender todavía, porque como dices, que le acabamos de leer el cielo y el infierno, estamos en medio y pues todavía nos falta mucho que recorrer. Y pues el plan de Dios se va a cumplir. Muy bien, quiero que vayan a primera de Colosenses, de ayer lo traigo, a Colosenses capítulo 1. Yo ya inventé otro libro, ¿verdad? Primera de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Síganme con su vista, versículo 15. Vamos a leer del 15 en adelante. Que el Señor, en su misericordia, como hasta ahora, y que su Espíritu nos abra nuestro entendimiento, que nos conceda poder comprender un poquito. Vamos al versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Lo voy a leer. Dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Cristo, voy a cambiarlos Él por Cristo para que podamos entender. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo, que es el principado, el primogénito de entre los muertos, el primero en haber resucitado, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Hasta lo que llevamos aquí, ¿cuáles son los propósitos del Padre sobre el Hijo? Darle toda la plenitud, toda la creación dependa de Él, todos los tronos dependan de Él, todo dependa de Él. Eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando, que uno de los propósitos del Padre al haber creado, al haber hecho, era que todo fuera sostenido por el Hijo y todo fuera otorgado al Hijo. ¿Lo pueden ver? Ahí está un propósito misterioso. O sea, el plan previo de Dios era que todo fuera dado al Hijo. Vamos al versículo 20. Bueno, vuelvo a leer el 19 y luego brincamos al 20. Vuelvo a leer el 19. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. O sea, este era un propósito del Padre. Y por medio de Cristo reconciliar con Él todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vuelvo a repetirlo. Y por medio de Cristo reconciliar con Él todas las cosas. Si era un propósito del Padre que por medio de Cristo las cosas se tenían que reconciliar, para que algo se reconcilie, que tiene que estar primeramente. ¿Qué es lo que es el antónimo de reconciliación? ¿Cuál es el antónimo de reconciliación? Enojo. Enojo, división, separación,
recelo, ¿sí? Disensión. Entonces, para que pueda haber una reconciliación, Dios había decretado que hubiera una reconciliación por medio de Cristo, pero para que pudiera haber una reconciliación, ¿qué tiene que haber? Una ruptura. ¿Se fijan cómo la Biblia nos muestra que Dios en sus propósitos ya había decretado que esto sucediera? Que esta ruptura sucediera. ¿Sí lo pueden ver o no? Lo vuelvo a leer. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud y por medio de Cristo reconciliar con Él todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y no solo eso, sino que también vemos cómo es que el Padre tenía planeado que iba a ser la reconciliación. ¿Por medio de qué? De la cruz. Entonces, eso es algo a lo que le llamamos decreto. Y este caos que Dios permitió es para que Él pueda unir todo en Cristo. ¿Sí? Pero también dice un teólogo que me gustó mucho este ejemplo que él daba, y decía, al Señor le gusta mucho darse a conocer y le gusta mucho mostrar sus atributos. Y él ponía el ejemplo que cuando Satanás y los otros ángeles pecaron con él, Dios los mandó al infierno y los castigó. Satanás no conoció la misericordia, Satanás no conoció el amor, Satanás no conoció la piedad, el perdón, pero Dios también da a mostrar sus atributos cuando toma una creación y permite que haya esa división y entonces muestra su amor, muestra su bondad, muestra todos esos atributos que eran desconocidos para muchos otros seres que ya existen. Entonces, Dios es un Dios que no se queda quieto en mostrar quién es Él. Por eso es que dice Romanos, más Dios muestra que su amor para con nosotros. Por eso es que dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces el propósito de que hubiera esa división entre Dios y el hombre era para que Dios pudiera mostrar sus atributos de amor, de bondad, de misericordia, atributos de los cuales hemos abusado. Pero Dios va a ser siempre un Dios que se va a dar a conocer y nunca va a ocultar sus atributos, siempre va a dar a conocer sus atributos, porque Él quiere ser conocido. Y eso es maravilloso, que Dios quiere ser conocido. Una de las razones por la que Satanás nos odia es por envidia, de cierta manera, porque Él no fue perdonado, porque Él no fue socorrido por el sacrificio de Cristo, pero nosotros sí. Cristo no murió por los ángeles caídos, Cristo murió solamente por los hijos de Adán y de Eva. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando alguien nos hace esta pregunta, bueno, pero es que si Dios sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios quería mostrar su gloria, porque Dios quería mostrar su amor, porque Dios quería mostrar su perdón, porque Dios quería darse a conocer y porque Dios tenía un plan de darle todo a Cristo. Dice John MacArthur en uno de sus comentarios, ustedes y yo somos trofeos de la gracia. Esa frase me gustó mucho. Somos trofeos de la gracia de Dios, reconocimientos para su gloria. Entonces, si Dios permitió todo eso, no es porque se le salió de las manos. Dios tenía que preparar de cierta manera un lienzo para poder pintar y expresar y dar a conocer todo aquello que de Él no se conocía. Y lo que nos falta conocer de Él, ¿no? Pero eso es algo que de Dios no se conocía. De Dios no se conocía, repito, su amor, de Dios no se conocía su bondad, de Dios no se conocía su misericordia. Los ángeles no conocieron la misericordia de Dios. Pregúntenle a Satanás si conoció la misericordia de Dios. Pregúntenle a Satanás si conoció su amor. No, ellos fueron a juicio directamente. Fueron condenados a una situación que se va a ejecutar en un tiempo. Muy bien. Entonces, esto lo digo porque cuando esa pregunta llega a nuestra mente, si Dios, creo que nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es alguien que tiene un plan concreto y que lo que ha permitido, lo que está permitiendo es el desarrollo lento de sus propósitos. Nada, 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 nada
tiene un despropósito en lo que Él ha permitido. Y como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado, porque yo creo que esa pregunta, de cierta manera, viene influenciada por Satanás. Bueno, pero a ver, si Dios esto, ¿por qué permitió esto? Bueno, pero si Dios, y si Dios, que siempre genera esa duda que nos puede llevar a algo a, a preguntar de una manera insensata, de una manera no correcta. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y es importante entender que en sus decretos Dios decretó que todo iba a ser así. Lo acabamos de leer. Si Él decretó que iba a haber una reconciliación, por consecuencia tenía que haber una separación para poder haber una reconciliación. Si, para que quede un poco más claro, ¿no? Si Fer y Nancy se pelean y, perdón, se reconcilian es porque se pelearon. Pero la reconciliación nació del pleito que hubo primero. Y es lo mismo, ¿sí? Para que lo podamos entender. Hay que leer con cuidado la palabra de Dios. Muy bien. De hecho, el escritor lo va a seguir diciendo aquí, ¿no? Pero entonces explica cómo está el mundo, cuál es la situación, que hay pecado hasta en el camión, si es cierto, con las señoras que luego, si vas sentado y te tiran la indirecta, a lo mejor ni cuenta te diste y luego te dicen, ay, joven, párese, ¿no? Y tú ni cuenta te diste que iba la señora. Entonces, ese tipo de cosas, y ahí vemos el pecado, porque también pues las señoras echando pleito, ¿no? Pero bueno, es parte del pecado en el mundo. No estoy diciendo que no se tienen que parar, muchachos, párense cuando vean una señora, y si pueden ayudarle con sus bolsas, ayúdenle, pero lo que sí estoy diciendo es que aún en esas cosas sencillas, vemos las manifestaciones del pecado, ¿no? Queriendo reclamar el primer lugar, queriendo sentir, sí, queriéndome sentir cómodo, yo. Muy bien, continuamos. Hermana Lupita, ayúdanos, por favor. Enderezar lo que está mal. Sí, sin embargo, cuando usted se vincula con el Señor de la Gloria, está conectado con la justicia. Él es la justicia personificada y toda posibilidad de justicia en él. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro del reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este mundo tan turbulento y caótico, no debemos ceder al desespero, porque disponemos de un Salvador perfectamente justo. Lo demostró con la vida que llevó entre las personas de su época. Durante su vida y su ministerio terrenales, sus enemigos lo espiaron enviando a personas a que investigara su vida para intentar atraparlo en algún error. ¿Puede imaginar qué hubiera pasado si Jesús hubiese cometido un error o hubiera perdido los nervios en algún momento? Todos los ojos agudos y voraces del infierno estaban pendientes de él para atraparlo en algún comentario dudoso. Cuando casi había llegado al fin de sus días, se volvió hacia ellos y les dijo, ¿cuál de vosotros puede acusarme de pecado? Nadie respondió. En ocasiones me gustaría predicar sobre la misericordia. Creo que nunca lo he hecho. Por supuesto, he insertado este tema en todos mis sermones, pero nunca he hablado exclusivamente de la misericordia del Señor. Nuestro Señor ve lo malos que somos, pero no lo toma en cuenta, porque Él es el Señor de toda misericordia. En su gran amor acepta a rebeldes y hace suyas a personas injustas, pecadoras, las afirma en justicia y renueva un espíritu de rectitud dentro de ella. Su justicia se convierte en la nuestra y del caos nace el orden divino. Esta es la Iglesia, una comunidad de creyentes y Él es su Señor. Él es el Señor Todopoderoso. En el Nuevo Testamento encontramos una contrapartida a Cantar de los Cantares. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Apocalipsis 19 del 1 al 5. Esto no es un caso de histeria, sino de éxtasis. Hay una diferencia. La histeria se basa en la emoción, manipulada por estímulos externos, pero el éxtasis se fundamenta en un misterio que ilumina el interior de la naturaleza humana. Esto es el éxtasis. Valdría la pena estar en una mina de sal en la isla de Patmos si uno pudiera tener una visión como esta. Muy bien, gracias. Entonces el escritor, después de que habla del caos, también habla de cómo Dios va a usar este caos para enderezar lo que está mal. Y de hecho, bueno, ahí lo vemos en un párrafo antes de que mencione lo de Cantar de los Cantares. Dice: en su gran amor, Dios acepta a rebeldes y hace suyas a personas injustas. No sé si lo puedes más atrás. Más arriba, arriba, arriba. En su gran amor, voy a agregar la palabra: Dios acepta a rebeldes y hace suyas a personas injustas. No fue es lo que les comentaba, no hizo esto con Satanás. Aunque Satanás se rebeló y fue injusto, Dios no lo aceptó, pero él usó este lienzo de la humanidad para mostrar en él su amor, su aceptación, su perdón de personas rebeldes, hacerlos suyos, transformar pecadores, afirmarlos en justicia. No solo eso, poner un espíritu nuevo en ellos, recto en nosotros, y que su justicia se convierta en la nuestra. Del caos, entonces, Dios hace un orden divino. Dios utiliza este caos para hacer un orden divino. Y de este orden divino va a fluir, va a venir la iglesia. Estos creyentes que son restaurados, nacidos de nuevo, reconciliados, salvados, porque Dios así lo decidió hacer. Vamos al otro punto, ¿sí? La redención de todo lo perdido. Voy a leerlo yo. Hace años leí uno de los mejores libros que se haya escrito de su clase, Los Miserables, de Víctor Hugo. En mi opinión, este contiene uno de los pasajes más tiernos y llenos de patetismo que he leído en toda mi vida. Habría que acudir a la Biblia para hallar palabras que causen una emoción tan profunda. Habla de la historia de un joven perteneciente a la clase superior de la nobleza y de la mujer también noble de la que está enamorado. También habla de una muchacha pálida, una golfilla de las calles de París, vestida con harapos, con el rostro blancuzco, propio de una tísica. Ella también ama al noble, pero no se atreve a decírselo. El joven recurría a ella para que le llevara y le trajese notas de su prometida, y nunca se le pasó por la cabeza que aquella pobre muchacha de rostro enjuto, vestida de harapos, hubiera rendido el corazón ante él y su nobleza. Cuando lo descubrió, fue a buscarla para ver qué podía hacer por ella y la encontró tumbada en su lecho de harapos en un piso de la zona más pobre de París. Esta vez la joven no pudo incorporarse para recibirlo o para llevar una nota a su prometida. Él le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Ella responde: me estoy muriendo, dentro de poco habré fallecido. ¿Qué puedo hacer? Dímelo, lo que sea. Y ella responde: ¿harías una cosa por mí antes de que cierre mis ojos por última vez? Cuando ya haya muerto, ¿podrías besar mi frente? Sé que esto es fruto de la brillante imaginación de Víctor Hugo, pero él había visto escenas así en París. Había recorrido los barrios bajos, había visto cosas así y conocía estas situaciones. Hugo sabía que se podía maltratar a una joven, vestirla con harapos, inocularle la tuberculosis y adelgazarla tanto que el propio viento pudiera desviarla de su camino cuando avanzara por una calle mugrienta. Pero no se lo podía quitar del corazón aquello que la hacía amar a un hombre. Dios dijo a Adán, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Dios creó una mujer para que fuese su compañía idónea para el hombre. Eso es algo que nadie puede arrebatar a la naturaleza humana. Víctor Hugo lo sabía cuando escribió su novela clásica. Dentro de la naturaleza humana están plantados el deseo y la necesidad de amar. Nuestro Señor Jesucristo descendió y encontró así a la raza como esta mujer.
tuberculosa, macilienta, pálida, moribunda, y cargó sobre sí toda la muerte de los hombres. Resucitó al tercer día y llevó consigo todo el patetismo y la angustia de la vida. Ahora la humanidad yace en los brazos de su amado, entra a la presencia de Dios y él la presenta no como una pobre, desgraciada, miserable, cuya frente besó cuando estaba ya muerta, sino como su esposa, feliz y de mirada radiante, para ser copartícipe con todos los santos, digna de estar junto a él como su esposa en toda su gloria. ¿Qué autoridad tiene ella? ¿Qué derecho para entrar en la presencia de Dios? En el Antiguo Testamento encontramos una ilustración de esto. Abraham envió a su siervo, en quien confiaba, para buscar y traer una esposa para su hijo Isaac. Aquel siervo estaba autorizado para adornarla con joyas, como regalo de su prometido. Era el símbolo de la aceptación por parte de la novia. Ahora bien, ¿cómo podría Isaac conocer a su prometida? ¿Qué iba a distinguirla de las demás? La conocería por las joyas que llevase puestas. Él las había enviado, y cuando ella regresara con ellas puestas, la reconocería gracias a sus adornos. Por eso las escrituras nos dicen que Isaac aceptó a Rebeca y la convirtió en su esposa. El Señor de la Gloria envió al Espíritu Santo en Pentecostés para buscar una esposa y la conocerá por las joyas que ella lleve puestas. ¿Y cuáles son esas joyas? Sin duda, son el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, templanza, bondad. La conocerá por las cosas que Él mismo le ha concedido. Cada uno de los frutos del Espíritu responde a la naturaleza de Cristo. Repito, cada uno de los frutos del Espíritu responde a la naturaleza de Cristo. Él mira nuestra vida, ve lo que reconoce como suyo propio y lo acepta. Quizá la joya más radiante sea la de la adoración. Ese esplendoroso y radiante espíritu de adoración que posee la esposa de Cristo. Es algo profundamente arraigado en la naturaleza humana. Ni siquiera la depravación de la maldad del hombre puede destruir ese impulso que nos lleva a adorar. Cuando Dios ve esa adoración purificada por el Espíritu y por su sangre, responde y la reconoce como propia. Nuestro Señor Jesucristo conocerá a su esposa. Sabe quién es usted gracias a las joyas que Él le ha concedido. Y deseará el Rey tu hermosura. Inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Muy bien. ¿Qué podemos ver aquí? Por una historia, y bueno, también quiero que vayamos rápido a la Biblia, porque esa historia no solo está ahí. En Ezequiel encontramos una historia muy, muy parecida. Nada más déjenme lo encuentro, porque aunque me gusta mucho este capítulo, siempre se me olvida dónde está. Pero ahorita lo encuentro. Ay, no sé si es Ezequiel o es Jeremías. A ver, denme un minuto, permítanme. ¿Me permiten? Ezequiel 16. Y bueno, aquí el escritor está poniendo un ejemplo de un escritor, Víctor Hugo, sobre un hombre que él usaba a una mujer sencilla, pobre, que se prestaba para que los hombres hicieran uso de ella, etc., etc. Y usa este ejemplo a mostrar cómo es que a final de cuentas este hombre se compadece de ella y le hace y busca cómo favorecerla. Pero quiero que en Ezequiel capítulo 16 les dije, ¿verdad? Sí. Fíjense, vamos a leerlo. Y bueno, después el escritor menciona que así como este hombre se acerca a esta mujer, Cristo se acerca a nosotros, nos ve en nuestra miseria, nos ve en nuestra pobreza, nos ve en nuestra fealdad, en nuestra moribundad, flaqueza, etc.
y nos restaura, pero Ezequiel también lo menciona. De hecho, no sé por qué el escritor mejor hubiera puesto esta porción de Ezequiel, ¿no? Dice, vino mi palabra de Jehová, Ezequiel capítulo 16, versículo 1, voy a leer. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Y fíjense cómo empieza la descripción. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. ¿Se fijan cómo explica un nacimiento miserable, pobre, solo, desolado? Pero luego vean lo hermoso, el versículo 6. Y yo, ¿quién es yo, Jehová? Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, vive cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Estabas desnuda y descubierta. Y Jehová yo pasó otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti y te ungí de aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te adorné, te atavié con adornos, perdón, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Pausa, porque después viene otra vez una desgracia. Pero lo que quiero que veamos de este capítulo es cómo el Señor, en nuestra miseria, en nuestra pobreza, en nuestra incapacidad, en nuestra fealdad, pasa, esto describe la salvación, pasa a un lado de nosotros y nos dice, vive, y te ve desconsolado, y te ve triste, y te ve angustiado, y nos da lo que necesitamos. Estas alhajas que está mencionando aquí Ezequiel no son sino un símbolo de pertenencia. ¿Y cuál es el símbolo de pertenencia que tenemos delante de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el símbolo de pertenencia que tenemos de Jesucristo, el Espíritu Santo? Entonces, vean qué hermoso es que en un caos que está todo horrible, si nos enfocamos en el caos, pero no dedicamos tiempo a entender la obra de salvación de Dios y cómo se ejecuta en mí, nos perdemos de algo maravilloso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Somos tan materialistas que, a ver, bueno, que Dios sí me dé alhajas de oro y que Dios me dé carro, ¿no? Y pensamos que es más valioso un carro que el Espíritu Santo que nos ha dado. Pensamos que es más valioso cualquier cosa que es vana y que se va a terminar, que los frutos del Espíritu que nunca van a terminar. En el cielo dice la Biblia que Dios es amor. O sea, el amor es un requisito, siempre va a existir. Entonces, es importante que no perdamos nuestra mirada en estas preguntas necias que nos pueden confundir, sino que podamos ver que a pesar de toda esta situación, Dios está usando toda esta historia para formar en nosotros su propósito y que lo hace de una manera muy despacio. Dice la escritora de himnos irlandesa, Jean Sofía Pigot, no sé qué se pronuncia así, entendió esto y entregó al mundo la esencia de su gozo en Cristo.
Jesús, en ti reposo, en el gozo de quién eres tú, y descubro la grandeza de tu corazón clemente. A ti pides que yo mire, tu hermosura es mi contento, pues tu poder que transforma es de mi alma el fundamento. Estas son las marcas que llevamos y que dotan de autenticidad nuestra pertenencia a este Señor y Padre de los siglos. La oración dice: oh Dios y Padre nuestro, te damos las gracias por Jesucristo, tu Hijo. No hemos hecho nada que podamos recordar que no nos avergüence. No hemos hecho nada de lo que no debamos avergonzarnos. No tenemos nada, nuestra mente, nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestro espíritu, nada hemos hecho excepto lo que tú nos has concedido. No nos avergonzamos de lo que nos has dado. Nos alegramos de ello y agradecemos profundamente tus joyas que adornan nuestras vidas. Esas joyas muestran al mundo a quien pertenecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante, repito una vez más, y al entender que todo lo que el Señor nos ha dado en la salvación nos tiene que recordar a quién le pertenecemos. Pero si tú y yo, hermano, no dedicamos tiempo a conocer la salvación tan grande que nos fue dada, no vamos a poder adorar en esa medida a nuestro Señor. Pero en la medida que tú vayas conociendo la salvación y cómo es ejecutada en ti y todo lo que el Señor te ha dado, vas a adorarlo, vas a adorarlo. Y no me refiero a cantar solamente, o sea, en todo. No me refiero solamente a cantar, sino en todo. Decía Charles Spurgeon, dice: es importante que los creyentes hablen de lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero para que ellos lo puedan hablar, ellos tienen que entender qué ha sido lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Hubo un tiempo donde estaba muy de moda ser un malhechor, ¿no? No, es que yo fui golpeador, parrandero y fumador y Cristo me salvó, y pensábamos que es un gran testimonio. Pero hermanos, es un gran testimonio que Dios resucite a un muerto. Y cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hemos vuelto a nacer. Cuando nosotros vemos en la calle a dos hombres besándose, a dos mujeres besándose, y algo nos genera, no asco, pero nos genera algo, un conflicto aquí en nuestra mente, ¿saben por qué es? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos hace entender que eso no es normal, que eso no fuimos creados para eso. Es curioso porque a mí me ha tocado que puedo ver personas besándose del mismo sexo y no los odio, pero simplemente en mi mente pregunto: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y cuando yo me hago esa pregunta en mi mente, Dios me muestra: ¿ves? ¿Ves que te he salvado a ti? ¿Ves que he despertado tu mente? ¿Ves que tú no aceptas esto? ¿Por qué? Porque tú me perteneces. No fuiste creado para eso. Entonces, eso es importante, que cada día avancemos en conocer más nuestra salvación, el Señor que nos salvó, y entender sus propósitos. No asustarnos. La historia es el desarrollo lento de sus propósitos. Y tú y yo estamos dentro de esa historia. Muy bien. Vamos a orar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Si no, vamos a orar y vamos a terminar. Fer, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias. Ok, muy bien. Hermano Benny, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo viene aclarando con la palabra, porque hay mucha gente que hace muchísimas preguntas y no estar preparados para responder sabiamente. Muy bien, pues gracias a Dios. Siempre es gracias a Dios que cada vez que la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, ahí podemos ver cómo su Espíritu habita en nosotros y podemos darnos cuenta que Él es sabio y nos comparte de su sabiduría y nos dice: ten, hijo, ten de mi sabiduría para que entiendas, para que sepas qué responder, para que sepas cómo responder. No es que los maestros de la Biblia seamos
o los que enseñamos una clase seamos brillantes. No, lo único que hacemos es repetir lo que nuestro Padre Celestial nos enseña. Y toda la gloria siempre le pertenece a Él y nuestra admiración tiene que estar en Él, porque es maravillosa su sabiduría, es sorprendente. A mí me sorprende, la verdad me sorprende cómo Dios de un caos planeó todo y todo lo tiene en control. Y aunque no lo puedo entender, nunca lo voy a entender al 100%, pero todo está en su control para su gloria. Y bueno, lo adoramos por eso y le damos gracias porque nos ha rescatado y porque ha transformado nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a orar, ¿sale? Padre, muchas gracias porque tu palabra nos enseña que a los que te amamos todas las cosas obran para bien. Y no cabe duda, Señor, que tú tienes el control de todas las circunstancias. Aunque en este mundo que hay un caos y hay cosas que a veces nos pudieran llegar a confundir tal vez, o llegar a poner en duda nuestra fe, ayúdanos a recordar que tú has decretado, has planeado todo y que nada desde el principio se salió de tus manos. Que en tu deseo era entregarle un pueblo a tu Hijo, del cual él iba a ser el primogénito, y al mismo tiempo mostrar tus atributos, y que de todo un caos tú generas un orden y tú nos has salvado. Gracias por tu salvación, gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque puede haber en nosotros convicción de pecado y saber que te ofendemos y venir a ti para pedir perdón. Y gracias porque nos limpias. Gracias porque nos unes a la iglesia por medio de tu Espíritu Santo, por la obra de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque ahora podemos amar, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones y podemos buscar ser pacientes y vivir en gozo. Podemos buscar el dominio propio porque gracias a tu Espíritu Santo podemos hacerlo. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a apropiarnos del carácter que tú has puesto por medio de tu Espíritu en nosotros. Pido, Señor, por los jóvenes, prepáralos para lo que ellos tienen que vivir, para que den testimonio de que tú eres verdadero, que eres sabio, que eres un Dios que establece las cosas y lo que has establecido, eso se va a hacer. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este pequeño libro y los pensamientos que podemos encontrar en él, que alimentan nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo, gracias porque es tu palabra, es tu sabiduría la que ministra nuestras vidas. Muchas, muchas gracias, Padre, de verdad gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana. Dale, Ay, ¿a poco Nancy. ya te quieres ir a dormir, Nancy? Qué rápido te fuiste, íbamos a platicar. Ya se fue, nomás se rió y dijo, Hola, bye. nos vemos, hermana Jacqueline. Íbamos a platicar un chisme. Dios les bendiga. Adiós, Elías, cuídense. Dice que ya no es chismosa. El Señor Bye. Que descansen.